Bienvenido a Psiconciencia. Las grandes ideas de la psicología explicadas con claridad y basadas en la ciencia. A comienzos del siglo XX, algunos psicólogos querían demostrar que las emociones humanas podían aprenderse de la misma manera que otros comportamientos. Uno de los investigadores más influyentes en esta idea fue John B. Watson, considerado uno de los fundadores del conductismo. Watson creía que la psicología debía centrarse exclusivamente en el estudio del comportamiento observable. Para él, los pensamientos y las emociones eran menos importantes que las acciones que podían medirse y analizarse científicamente. Inspirado por los estudios sobre aprendizaje realizados por Ivan Pavlov, Watson comenzó a preguntarse si las emociones también podían condicionarse. Para investigar esta idea, Watson realizó un experimento que se convertiría en uno de los más famosos y polémicos de la historia de la psicología. El estudio fue realizado en 1920 con la ayuda de su colaboradora Rosalie Reiner. El experimento involucraba a un bebé de aproximadamente 9 meses conocido como Pequeño Albert. El objetivo era demostrar que el miedo, una emoción fundamental, podía aprenderse mediante el condicionamiento. Este experimento marcaría un momento importante en la historia del estudio del comportamiento humano. Al comienzo del experimento, el pequeño Albert era un niño tranquilo y curioso. Los investigadores observaron que el bebé no mostraba miedo hacia varios objetos comunes. Entre esos objetos había un ratón blanco, un conejo, un perro e incluso una máscara extraña. Albert parecía interesado en estos estímulos, pero no mostraba señales de temor. Sin embargo, los investigadores sabían que existía un estímulo que naturalmente provocaba miedo en el bebé. Ese estímulo era un ruido fuerte y repentino. Cuando los científicos golpeaban una barra metálica con un martillo, el sonido producía una reacción inmediata en Albert. El bebé se sobresaltaba y comenzaba a llorar. En este caso, el ruido actuaba como estímulo incondicionado, porque provocaba miedo de manera natural. La reacción de sobresalto y llanto era la respuesta incondicionada. A partir de esta observación, Watson decidió intentar algo más. Quería comprobar si el miedo podía asociarse con un objeto que originalmente no provocaba ninguna reacción negativa. Los investigadores comenzaron a presentar el ratón blanco frente al pequeño Albert. Al principio, el niño reaccionaba con curiosidad e incluso intentaba tocar el animal. Pero entonces los científicos introdujeron el sonido fuerte justo en el momento en que Albert veía el ratón. Cada vez que el bebé se acercaba al animal, el ruido metálico se producía detrás de él. El resultado fue inmediato. Albert se asustaba y comenzaba a llorar. Después de repetir esta asociación varias veces, ocurrió algo notable. El niño empezó a mostrar señales de miedo apenas veía el ratón blanco, incluso cuando el ruido ya no estaba presente. El ratón, que antes era un estímulo neutro, se había convertido en un estímulo condicionado. Y el miedo que Albert sentía al verlo pasó a ser una respuesta condicionada. Este experimento parecía demostrar que las emociones humanas también podían aprenderse mediante asociaciones. Los resultados del experimento no terminaron ahí. Watson y Reiner observaron algo aún más interesante. El miedo de Albert no se limitaba únicamente al ratón blanco. Con el tiempo, el niño comenzó a mostrar temor hacia otros objetos similares. Por ejemplo, reaccionaba con miedo al ver un conejo, un perro o incluso un abrigo de piel. Estos objetos compartían ciertas características con el ratón, como el color blanco o la textura suave. Este fenómeno se conoce como generalización del estímulo. Significa que una respuesta aprendida puede extenderse a estímulos parecidos. La generalización ayuda a explicar por qué algunos miedos pueden expandirse a situaciones o objetos relacionados. Por ejemplo, una persona que tiene una experiencia negativa con un perro puede desarrollar miedo hacia todos los perros. Este descubrimiento ayudó a los psicólogos a comprender mejor cómo se forman algunas fobias. Aunque el experimento del pequeño Albert fue muy influyente, también generó muchas críticas. Hoy en día, muchos psicólogos consideran que el estudio plantea serios problemas éticos. El experimento provocó miedo en un bebé sin intentar eliminar posteriormente esa respuesta condicionada. En la actualidad, las investigaciones psicológicas deben seguir normas éticas mucho más estrictas. Aún así, el experimento tuvo un gran impacto en la psicología. Demostró que las emociones pueden aprenderse mediante procesos de condicionamiento. Estas ideas influyeron en el desarrollo del conductismo y en nuevas investigaciones sobre el aprendizaje emocional.
También ayudaron a comprender cómo se desarrollan ciertos miedos y fobias en los seres humanos. Más de un siglo después, el experimento del pequeño Albert sigue siendo un ejemplo importante de cómo el entorno puede moldear nuestras emociones y comportamientos. En Psiconciencia, la psicología se presenta de forma sencilla, responsable y con base científica. Suscríbete a Psiconciencia para aprender más sobre psicología.